Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Génesis Benavides y voy a hablar acerca de las fuerzas intermoleculares. Curva potencial, la cual está en función de la energía potencial y la distancia de los núcleos de las moléculas. La primera es la zona de repulsión, en donde los núcleos de flúor se encuentran a una distancia muy corta, es decir, que están cerca. Entonces se incrementa su repulsión electrostática, a lo cual se tienen fuerzas repulsivas mucho más atractivas. Además de esto, las capas electrónicas, sus capas electrónicas internas del flúor generan una repulsión de Pauling, la cual realiza repulsión, impulsa a los átomos a separarse hasta alcanzar el equilibrio. Debido a esta fuerte repulsión, la energía potencial del sistema aumenta. La siguiente es la zona de atracción. Aquí, a las distancias de los núcleos del flúor, una distancia mayor a la del equilibrio, entonces el flúor tiene aquí unas fuerzas atractivas que son mayores que las fuerzas repulsivas. Entonces la adición de electrones se genera una atracción. Además de esto, las repulsiones nucleares y electrónicas disminuyen al aumentar la distancia y la energía potencial aumenta, ya que se está trabajando con una fuerza atractiva. La última es la zona de equilibrio, en la cual las fuerzas atractivas y repulsivas de los átomos están balanceadas. Las fuerzas atractivas se deben a la compartición de los electrones de valencia entre los dos núcleos, y las fuerzas repulsivas se deben a la repulsión electrostática entre los núcleos cargados positivamente, y estas fuerzas tienden a separar los átomos. En esta zona, la energía potencial del sistema es mínima. La siguiente que voy a explicar es la deformación de las moléculas cuando están en estado de equilibrio, repulsión y atracción. La primera, de estado de equilibrio. Aquí la deformación principal es la vibración. Aquí los átomos de flúor no están en forma estática, ellos oscilan en la posición de equilibrio, como si estuvieran unidos por un resorte, el cual se estira y se comprime ligeramente. Aquí la amplitud de la vibración es sumamente pequeña, ya que está en un estado de mínima energía. En la zona de atracción, los átomos están separados ligeramente de su zona de equilibrio, y aquí la molécula experimenta una deformación por estiramiento. En esta zona las fuerzas del enlace covalente son dominantes y actúan como una fuerza restauradora para devolver así a los átomos a su posición de equilibrio. Cuando más se estiran, mayor es la resistencia de deformación. La última es el equilibrio, es la repulsión. Es la que se aplica, es donde se aplica fuerza en los átomos a una distancia menor a la del equilibrio, donde la molécula experimenta una deformación por compresión. Aquí, esta repulsión entre los átomos de la molécula genera una compresión, donde se genera una resistencia a la compresión, ¿sí? Y entonces aquí sí se requiere una gran cantidad de energía para mantener la deformación. Si no, una vez que se liberan de la fuerza de compresión, los átomos se impulsarán a separarse nuevamente. Las fuerzas de dispersión de London, también conocidas como fuerzas de Van der Waals, debido a que tiene una naturaleza no polar en su molécula, está formado por sus dos átomos que están unidos al enlace covalente no polar, lo que significa que los electrones de enlace se comportan de una manera equitativa entre los dos átomos y no existe una diferencia de electronegatividad entre ellos que genere polos positivos o negativos permanentes. Las fuerzas de dispersión de London, estas fuerzas son atracciones muy débiles que se dan entre todas las moléculas, en este caso entre las moléculas del flúor, se originan por las fluctuaciones instantáneas de la distribución de electrones dentro de las moléculas. Estas fuerzas son fuerzas intermoleculares muy débiles, mejor dicho, las más débiles. Su intensidad depende del tamaño de la molécula y el número de electrones, así como también que de la forma de la molécula. Estas fuerzas son las responsables de que el flúor molecular exista
como un líquido a temperaturas muy bajas y que son suficientemente fuertes para mantener el estado condensado de forma débil. Seguimos con la condensación, solidificación y sublimación. La primera, la condensación. En este proceso es el cual donde el flúor molecular gaseoso se pasa a estado líquido. Esto ocurre cuando la temperatura del gas disminuye considerablemente hasta que la energía cinética de las moléculas es menor que la energía de las fuerzas de atracción del hondo. A medida que estas moléculas se mueven más lentamente, sus débiles atracciones intermoleculares se vuelven suficientemente efectivas para mantenerse unidas y forman el líquido. El punto de ebullición del flúor molecular es extremadamente bajo, alrededor de menos 188 o 85 Kelvin de presión atmosférica. Por lo tanto, para condensar el flúor gaseoso se debe enfriar por debajo de esta temperatura. Solidificación es el proceso en el cual el flúor pasa de estado líquido a estado sólido. Esto sucede cuando la temperatura del líquido disminuye mucho más, reduciendo la energía cinética entre las moléculas, y en este punto las fuerzas de dispersión de London son más fuertes como para poder ordenar las moléculas en una estructura cristalina, aunque es débil. Su punto de fusión molecular es mucho más bajo, alrededor de menos 219, que serían 54 Kelvin de presión atmosférica. Y se requiere alcanzar esta temperatura para que el flúor pueda solidificarse. Por último, la sublimación, que es el proceso por el cual el flúor molecular pasa de sólido directamente a estado gaseoso sin pasar por la fase líquida. Este proceso puede ocurrirse a temperaturas muy por debajo del punto de fusión, dependiendo de la presión parcial del flúor. La sublimación del sólido molecular a presiones y temperaturas accesibles al realizarlas en un laboratorio sería muy limitada, debido a que tiene fuerzas intermoleculares y puntos de fusión y ebullición muy bajos, lo cual requiere una presión muy baja para observar una sublimación. Para finalizar, la temperatura en las moléculas. La temperatura sí afecta a las moléculas del flúor, ya que se tiene mayor energía cinética. Cuando la temperatura aumenta, las moléculas de flúor tienen más energía cinética y se vuelven más rápidas y con mayor agitación. Se tiene también una debilitación en las fuerzas de London, ya que a mayor energía cinética se tiene unas fuerzas de London más débiles, ya que las moléculas no pueden mantenerse suficientemente cerca para interactuar. Y las moléculas tienen más energía para superar estas atracciones. Otra es la transición de fase, que es el aumento de temperatura que puede llevar a transiciones de fases de sólido a líquido, la fusión, de líquido a gas, la ebullición, y también la disminución de temperatura nos lleva a una menor energía cinética. Cuando las temperaturas disminuyen, las moléculas del flúor tienen menor energía cinética. Tienen un fortalecimiento relativo de las fuerzas de London, ya que la menor agitación térmica produce que estas fuerzas débiles se vuelvan más efectivas para atraerse y mantenerse juntas. Las transiciones de fase, de gas a líquido, la condensación, y de líquido a sólido, la solidificación, lo que favorece a estas transiciones de fases.